Buenos días. Estamos agradecidos nuevamente a Dios por poder estudiar el capítulo 23 de Mateo. Antes de empezar el estudio quisiera hacerles presente unas dos o tres cosas respecto a este capítulo. Primero, Jesús en el capítulo 7 de Mateo, como ustedes recuerdan, explicó que aquellos que hablan de parte de Dios, o sea, los profetas, hay que conocer no por sus enseñanzas, sino más bien por su vida, que su vida viva de acuerdo a lo que enseñaban. Segundo, por supuesto, lo que tenían que enseñar en los días de Jesús estos profetas, estos maestros, los que explicaban la Biblia, explicaban la palabra de Dios, decían, tenían que explicar la ley, el antiguo pacto. Y entonces el punto es que la calidad del profeta, si es que es de Dios o no es de Dios, se distingue por el tipo de vida que lleva, por el fruto que den. Por otro lado, es un punto. Por el otro lado, Jesús explicó en San Juan 5 que todo juicio Dios el Padre le había entregado al Hijo. ¿Por qué razón? Porque el Hijo se hizo hombre. Entonces el juez de los hombres iba a ser un hombre. Jesús es un hombre que conocía las debilidades, las flaquezas de los hombres, y entonces podría entender muchas de las acciones o pensamientos que tenían. Pero lo que vamos a ver es Jesús no califica como algo muy malo lo que los fariseos y escribas hacían. Recuerden, considerando que Jesús como juez, un juez como un hombre, conociendo las debilidades de los hombres, sin embargo, esto que vamos a leer es lo que Dios, lo que Jesús considera, el juez de los hombres, considera malo, considera digno de castigo y de juicio. Entonces ahora Jesús, como vamos a decir, se transformó de Salvador, brevemente se transformó como en un fiscal. Acusa a los dirigentes de Israel, a los que hablaban disque de parte de Dios, les acusa de que por sus frutos no sirven, que por sus frutos se les conocen que no son de Dios. Esto es bien importante tener en consideración. Vamos a ver qué son estos frutos que ellos daban, que Jesús, el juez universal, en este caso fiscal, consideraba que no eran de Dios estos maestros que enseñaban en Israel. Y esto no les dijo solo a ellos, sino se dirigió principalmente a la multitud y a sus discípulos. Entonces leamos del 1 al 4. Después que Jesús les dejó callados a los fariseos, cuando Jesús les preguntó de quién era hijo el Mesías, ellos quedaron sin palabras, si ustedes recuerdan, el último versículo del capítulo 22, y desde ahí ya no le preguntaron más. Entonces ahora Jesús, después de haberles hablado fariseos, saduceos, escribas, todo eso, maestros de la ley, ahora se centró en el pueblo para desenmascarar a los que decían que hablaban de parte de Dios, pero por las obras que hacían no eran de parte de Dios. Esto tiene una significación un poco más profunda. Ustedes recuerdan, no sé si es que recuerdan o saben o no saben, pero los fariseos, los maestros de Israel en los días de Jesús y también en nuestros días enseñan lo que ellos llaman la Torá oral, la ley oral. Dicen pues que Moisés escribió parte de la ley, pero otra parte, lo que era solo para Israel, que no quería que sepan los gentiles, él no la escribió, sino solamente explicó oralmente, y desde ahí oralmente se ha ido pasando de generación en generación hasta llegar, ellos dicen, hasta nuestros días. Por supuesto, en los días de Jesús también. Y entonces, pero aquí Jesús descubre que es una mentira, por razón de que los frutos de los que enseñaban esta ley oral no servían. El fiscal, como fiscal Jesús, está acusándolos.
los está acusando de sus frutos malos. Entonces, vuelvo a leer desde el versículo 1, del 1 al 4. Entonces Jesús habló a la multitud y a sus discípulos, pero ahí estaban presentes los fariseos. 2. Dijo, los escribas y fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Esto quiere decir, no es una cosa simbólica. En muchas sinagogas, en las sinagogas importantes en los días de Jesús, había un sillón de piedra. Esa era la cátedra de Moisés. Cuando estos fariseos o escribas querían enseñar algo referente, decían, a la ley oral, se sentaban primero en esas sillas, en esos sillones. Esta era la cátedra de Moisés, o sea, hablaban como si fuera Moisés, dando la ley. Dice, los escribas y fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Por lo tanto, todo lo que dijo él está literalmente, no olviden que Mateo escribió en hebreo. Si hubiera escrito Mateo a los judíos en otro idioma diferente al hebreo, digamos en arameo, no le hubieran hecho caso. Ustedes pueden leer esto, lo que dijo Pablo, creo que está en el capítulo 22 de Hechos, busquen por ahí y verán que Pablo les habló a los judíos en hebreo, considerando que en sus días se hablaba arameo, pero los habló en hebreo para que lo escuchen. Pues igualmente Mateo, para que lo escuchen, tenía que escribir en hebreo. Y en hebreo él puso él, pero la traducción al latín, al griego y luego al español, pues, aparece como ellos. Digo, entonces, para que quede el versículo 3, que como que Jesús dijese, por lo tanto, todo lo que dijeron ellos, dice nuestras versiones, pero realmente es todo lo que dijo él, refiriéndose a Moisés. Guárdenlo, obsérvenlo y háganlo. En otras palabras, Jesús dice, hay que guardar la ley de Moisés. ¿Para qué? Para que se den cuenta de su fracaso. Porque en los días de Jesús, ellos estaban absolutamente convencidos que guardaban la ley de Moisés, porque seguían las instrucciones de esta ley oral. Estas instrucciones tenían que ver con los hábitos de vida. Desarrollaron ellos a través de los siglos, los maestros de Israel, una set de hábitos de vida para que el pueblo de Israel lo practique y nunca rompan la ley. Estas leyes que ellos llamaron, pero eran hábitos que debían practicar para que no rompan la ley, fueron hechos por maestros de Israel desde que estaban cautivos en Babilonia. Hábitos referentes a comer, a vestirse, a lavarse, a caminar, a trabajar, a hablar, todo. Hábitos respecto de todo. Estas personas que hicieran estas leyes, se llaman los sofer, y escribieron estas leyes para hábitos de vida en un libro que se llama el Mishnah. Pero como había muchas contradicciones en el Mishnah, hay muchas contradicciones en el Mishnah porque un maestro, por ejemplo, decía, refiriéndose a la ley de los leprosos, que no había cómo acercarse a un leproso. Uno decía a 1 metro de distancia, otro decía a 100 metros de distancia, otro de estos sofers. Y entonces había contradicciones. Entonces decidieron que se nombre una comisión y para que se unifique. Entonces pusieron, por ejemplo, si es que el día está calmado, no hay viento, puede acercarse a 4 pies de un leproso. Si es que hay viento, a 4 metros. No, digo a 1 metro, me equivoco. Y si es que hay viento, a 100 metros. Entonces ahí ya quedaba unificado, ya no se contradecían. Pero esto hicieron ellos mismos en el libro que se llama Gamorra. Pero luego después se dieron cuenta, cuando ya estaba el Gamorra terminado, el libro que había muchos hábitos de vida que no estaban cubiertos, que no estaba explicado, indicado cómo había que hacerlos. Entonces hicieron otro libro que se llama el Takanot. Déjenme ver. Sí, Takanot se llama. En este libro estaban puestos ya hábitos de vida que no habían estado especificados e indicados en los otros libros, en
Gamorra y en el Mishnah. Y entonces ahí, por ejemplo, pusieron sobre cómo ponerse los zapatos para no romper la ley. Meter el pie en el pie derecho, digo en el zapato derecho, luego en el zapato izquierdo, amarrar el zapato izquierdo y luego amarrar el zapato derecho y ya está. Bueno, entonces Jesús dice, hagan todo lo que dijo Moisés, obsérvenlo, guárdenlo y háganlo. Pero de acuerdo, pero según el takanot de ellos, o sea, estos hábitos de vida, no lo hagan. Jesús está diciendo directamente que no practiquen la ley oral, que practiquen lo de Moisés, porque la ley de Moisés es la que condena, la que indica que está la persona bajo el poder del pecado. La ley oral no, simplemente hace lo contrario, o sea, es una obra de Satanás. Lo contrario, le muestra que sí está, le hace seguro que está mostrando, que está guardando la ley. Es parecido, un poco parecido a lo que se dice ahora. En vez de guardar el mandamiento, el cuarto, por ejemplo, como está escrito en el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento en general, simplemente dice, vengan a la iglesia. Y ya están guardando el cuarto mandamiento. Más o menos, así es la ley oral, así es esta Mishnah, estos hábitos de vida. Pero Jesús está diciendo aquí explícitamente, no hagan eso. Bueno, siguió diciendo Jesús, porque ellos dicen, pero ni ellos cumplen. Porque atan cargas pesadas que oprimen y las ponen en los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlos. Ni los hábitos que ellos enseñaban, practicaban. Y entonces esto es lo que primero condena Jesús, como el fiscal le está acusando de que eso hacen y que eso es malo, y a su vez está hablando al pueblo que no deben guardar esa ley oral. Sin embargo, ahora hay grupos de judíos mesiánicos, de cristianos mesiánicos, que andan detrás de la ley oral, justamente sin prestar atención a lo que Jesús está diciendo aquí en los primeros 4 versículos del capítulo 23. 5 al 7. Dice, además, sigue acusando a los maestros de Israel, mostrándoles que por sus frutos son mentirosos, no son de Dios. Dicen esto. Además, todas sus obras hacen para que los hombres les miren. Así, agrandan sus filaterías y hacen grandes flecos en sus mantos. Ustedes saben, las filaterías eran como bolsillos, pero muy elegantes, que estaban en sus trajes, en sus mantos. Y ahí había versículos de la Biblia. Esto hacían porque buscaban que los hombres les miren y les admiren su religiosidad, su servicio a Dios. Pero Jesús está diciéndoles a la multitud que eso no es servicio a Dios, que más bien es parte de los frutos malos que indican que ellos no son mensajeros de Dios, no son profetas. Así, luego dice los flecos eran los adornos que ellos tenían, ¿no es cierto?, que indicaban que estaban sometidos a la ley de Moisés, a la ley de Dios, que eran servidores y practicantes. Y entonces todo esto ellos hacían con el afán de que les miren y les admiren. También dice, aman los lugares de honor, dice el versículo 6. En los banquetes, los lugares de honor, lo mismo en las sinagogas. También ama los saludos en las plazas y en las calles, que los hombres les llamen rabí, rabí, pastor, pastor. Bueno, más que eso, guía, mi Señor. 8 al 12. Condena esto Jesús. Le está mostrando al pueblo y a los discípulos que no deben seguir las enseñanzas de la ley oral, porque no son de Dios, y la muestra que no son de Dios es porque los frutos de los que enseñan estas cosas no son frutos que Dios aprueba, y la muestra que Dios no aprueba es que Jesús está condenando aquí, el juez nombrado por Dios del Padre para juzgar a los hombres. Esto leemos en Juan 5, creo que versículo 21, 22 por ahí. Luego 8 al 12. Ahora Jesús dice, ustedes no hagan así, directamente, contradiciendo la enseñanza de los fariseos. Ustedes no hagan así.
que nadie les llame a ustedes rabí, porque solo uno es el rabí de ustedes, el Mesías. Y todos ustedes son hermanos, son iguales. Versículo 9. También no llamen a nadie padre, porque solo un padre tienen en la tierra, y este Padre es Dios del Padre, el que está en los cielos. 10. Ni sean llamados guías, o sea, rabís, ni sean llamados guías, porque solo uno es el guía de ustedes, el Mesías. Y el más grande entre ustedes, el 11, será servidor de ustedes, al contrario de los rabinos. Mientras más importante era el rabino, más servido era. Aquí Jesús lo que está es destruyendo la raíz, la esencia del judaísmo de sus días. Destruía la esencia del judaísmo de sus días porque destruía la calificación de los que enseñaban, indicando eso, que no tenían frutos, indicando que no eran de Dios. Esto es lo que está haciendo Jesús con el judaísmo, poquitos días antes de morir. Bueno, el 11, y el más grande entre ustedes será el servidor. El 12, y cualquiera que se engrandezca a sí mismo será humillado, y cualquiera que se humille a sí mismo será engrandecido. Entonces, el secreto no es andando, como leemos en el versículo 5, buscando que les alaben, sino buscando humillarse, porque ese será el más grande, será. Y el que se engrandezca será humillado. Son principios que debían seguir los seguidores de Jesús, los cristianos. Y estos principios valen ahora también, por supuesto. Igualmente, esta forma de determinar si una persona, uno que enseña, es de Dios o no es de Dios, es ver sus frutos. Entonces, amigos, hermanos, es necesario que las personas, que ustedes cuando escuchen a alguien enseñar o predicar, vean su vida, para saber si es que la enseñanza es de Dios o no es de Dios. Versículo 13. Vuelve ahora, el 8 al 12 era consejos a los seguidores de Jesús. Ahora el 13. Hay escribas y fariseos hipócritas, que cierran el reino de los cielos delante de los hombres, porque ustedes ni entran ni dejan entrar a los que quieren entrar. ¿Cómo sería ahora modernamente? O sea, ellos, ¿cómo cerraban? Simplemente engañándoles. ¿Cómo cerraban la entrada al reino de los cielos? Engañándoles a los judíos en el judaísmo con esto de la ley oral, que estaban guardando la ley cuando le estaba ocultando que realmente no estaban guardando la ley de Dios, sino estaban pisoteándola. Pero esto era necesario, porque la condición para entrar a la fe es reconocer que uno ha fallado en la obediencia a Dios. Para esto es del antiguo pacto. Entonces ellos engañaban. Hicieron el engaño de la ley oral para convencerles, y les convencían, pues todo el mundo creía que estaba guardando la ley al seguir esos hábitos de vida. El versículo 14. Ay de ustedes, escribas y fariseos actores, que devoran las casas de las viudas, aunque oran largamente pretendiendo que están ayudando a las viudas. Por eso recibirán un juicio violento. Esto está diciendo el fiscal, Jesús, el juez. Porque esto también ahora es válido. Hay muchas personas en iglesias grandes o pequeñas, no sé, que se encargan de buscar recibir en herencia para sus congregaciones o para su denominación las fortunas de los que iban a morir, de los que están por morir. El 15. Ay de ustedes, escribas y fariseos actores, que van por el mar y por la tierra para ser un converso para el judaísmo, y cuando llega a ser converso, lo hacen hijo del infierno 2 veces más que ustedes. En otras palabras, las enseñanzas del judaísmo, esto de la ley oral, esto de decir que están guardando la ley cuando no estaban guardando la ley, esto se aplica al sábado ahora. No lo hacen miembro del reino de Dios, sino lo hacen del reino de las tinieblas. Esto es lo que dice aquí el versículo 15. 16 al 22.
Ay de ustedes guías ciegos, esto dice el juez, el que Dios el Padre entregó el juicio de la humanidad. Ay de ustedes guías ciegos, que dicen que si se jura por el templo, nada es, pero si se jura por el oro del templo, contrae deuda. Es tontos, ciegos, ¿qué es mayor? ¿El oro o el templo que santifica al oro? 18. Y si alguien jura por el altar, nada es, dicen, pero el que jura por la ofrenda que está sobre ese altar, contrae deuda. El 19. Tontos y ciegos, porque ¿qué es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica a la ofrenda? Por consiguiente, el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre el altar. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que habita en el templo. 22. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado. Aquí Dios, Jesús, el juez, da un valor importante a Dios y a sus cosas sobre el dinero, sobre el oro. Pero generalmente en muchas iglesias más importante es los diezmos que la fe. 23 y 24. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que diezman la menta, el anís y el comino, y dejan lo más importante de la ley de Dios. No es el sábado, el juicio, la misericordia y la fe. El sábado muestra el pecado, hermanos, es importante desde ese ángulo, para llevarlo a Cristo, no tengamos una mala impresión de la ley, de los 10 mandamientos. Nos lleva a Cristo. ¿Por qué? Porque nos hace comprender que fracasamos en obediencia a Dios y que necesitamos de Jesús. Este es el papel importantísimo de los 10 mandamientos. Pero no es lo más importante la ley. Aquí dice que el más importante de la ley es la justicia, la misericordia y la fe. La fe ha sido parte de la ley de Dios, de la gran ley de Dios. O sea, la ley de Dios, como veremos más tardecito, como vimos realmente en el capítulo 22, empieza en el amor a Dios y el amor al prójimo. Y no olvidemos que Dios es amor. O sea, lo más importante de la ley es la relación con Dios. Solamente los que están en relación con Dios tienen el amor, porque Dios los hace canales de su amor, para amar a Dios y amar al prójimo. Por ahí hay que caminar. Y ya dejaron la condenación que hacen los 10 mandamientos en la persona que intenta seguirlos. Sigue diciendo el versículo 23, debían haber hecho esto, o sea, diezmar, sin descuidar la misericordia, la justicia y la fe. 24, guías de ciegos, que cuelan el mosquito, se tragan el camello. En esta forma, se tragan el camello, no hacen caso de lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Pero sí dan importancia al diezmo. Esto es muy común en las iglesias que diezman. Esto condena el juez de los hombres, Jesús. Tengamos cuidado. No es que porque ahora estamos o nos dicen que estamos bien. Esto mismo decían los fariseos. Por eso Jesús dice, por las obras se les conoce. Y está descubriendo Jesús sus obras, indicando en una forma clarísima que ellos no son maestros enviados de Dios. Lo mismo es ahora. 25 y 26. Ay de ustedes, escribas y fariseos actores, que limpian el exterior del vaso y del plato, pero adentro están llenos de robos y excesos. Fariseos ciegos, limpien primero dentro del plato a fin de que el exterior quede limpio. Aquí Jesús lo que empieza a decirles es que ellos dan importancia a la religiosidad exterior. No van al problema, a resolver el problema del hombre, que no es con religiosidad exterior, sino identificar el mal en el interior. Jesús dijo que de la mente, del corazón, sale todo mal. Ahí hay que limpiar. ¿Y eso cómo se limpia? Solamente por la fe
por la fe, siendo parte del cuerpo de Cristo, teniendo a Él como cabeza. Es la única forma como se limpia el interior. Esto Jesús condena la religión exterior, esta piedad, que voy a la iglesia, que canto, no, eso no sirve, hermanos. Lo que sirve es a verse por fe, valorar, más bien dicho, valorar la historia de Jesús, esto es la fe, y entonces aceptarla para nuestra salvación. 27 y 28. Hay de ustedes, escribas y fariseos actores, que son como sepulcros blanqueados, que parecen hermosos por fuera, pero están llenos de muerte y de toda basura. De manera que ustedes parecen en el exterior hombres justos, pero en el interior están llenos de hipocresía y violación de la ley. Esta es otra condenación grande a los fariseos, que también se aplica mucho ahora. Vuelvo a la religiosidad, a hacer actos piadosos, cuando el problema es interno. Solamente por la fe en Jesús, aceptando la historia de Jesús, especialmente la de la cruz, que ahí nos lavó de nuestro mal. 29 al 33. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque construyen las tumbas de los profetas y adornan las tumbas de los justos. Pero dicen, si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos vivido en los días, si hubiéramos vivido, en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en derramar la sangre de los profetas. 31. De este modo, ustedes testifican en contra de ustedes mismos de que son hijos de los que asesinaron a los profetas. 32. Y también ustedes llenan la medida de los padres de ustedes. Serpientes, generación de víboras. Está diciendo a los fariseos, a los religiosos de sus días. ¿Por qué? Porque sus enseñanzas eran mentira debido a que los frutos, la vida de ellos, era un fracaso. ¿Cómo huirán del juicio de la ajena? Han puesto en infierno. Es el lago de fuego, ¿no es cierto? 34. Por esto, miren, les envío profetas, sabios, escribas. Esto iba a ser para el futuro. Les voy a enviar esto. Y a algunos de ellos ustedes los matarán y crucificarán. A Jesús mismo le iban a 3 o 4 días después ya le iban a matar. A otros azotarán. Lo mismo le hicieron a Jesús ya. Y los perseguirán de ciudad en ciudad. 35. Esto va a suceder a fin de que caiga en ustedes toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el templo y el altar. En verdad les digo que todo vendrá sobre esta generación. Esto es la profecía que empieza a darles Jesús, que así va a empezar. O sea, les va a mandar a Pablo, por ejemplo. Y le persiguieron, le azotaron igual. A Jesús antes, unos días después de lo que Jesús estaba profetizando, ellos hicieron exactamente igual. ¿Hasta cuándo? Hasta, leemos en el versículo 37, dice, Jerusalén, Jerusalén, hasta esto, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como las gallinas juntan a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? 38. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. 39. Porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Muy bien. Entonces, aquí la profecía que les da directa, clarísima. Ellos que vivían diciendo al pueblo que están guardando la ley y que nunca les va a pasar lo que les pasó cuando los llevaron cautivos a Babilonia por no guardar la ley. Jesús está diciendo, no, es un fracaso. Su ley oral es una mentira. Su vida lo muestra. Y por esto les va a pasar esto. Y justamente le está diciendo en el versículo 38,
dice, he aquí vuestra casa les es dejada desierta. ¿Qué quiere decir eso? La casa del templo. Jesús iba a abandonar el templo. En otras palabras, escuchen bien esto, terminó el tiempo dado a Israel, dado a través del profeta Daniel. Estos 483 años que habían empezaron cuando se dio la orden de salida de Babilonia hacia Jerusalén, de lo importante del pueblo. Hasta 483 años debían pasar y ahí terminaba el tiempo de Israel para continuar las 70 semanas, ¿no? Bueno, las 69 semanas. La última semana, la semana número 70, es al fin, esta que está especificada en Apocalipsis 12 y 13. Ahí está el fin. Esa es la otra semana que corresponde a Israel. Ahí termina el mundo ya. Y entonces el periodo que fue desde ese instante que Jesús dijo que la casa quedaba desierta, o sea que Dios abandonaba el templo, desde ese momento hasta que cae Estados Unidos, es el periodo dado a los gentiles, como leemos en Lucas 21. Ahí termina el periodo dado a los gentiles y ahí empieza la última semana a Israel, que en esta semana está involucrado mucho el anticristo. Bueno, este es el estudio y no le van a ver, el pueblo judío no tiene papel ninguno, sino al fin, otra vez, la última semana, cuando Estados Unidos caiga. Esto ocurre poquito después que Estados Unidos ataque a Irán. Tengan presente esto. Y entonces, al fin, cuando le vean venir la segunda venida, no en el rapto, la segunda venida, ahí le reconocerán, como leemos en Apocalipsis 1:7. Le reconocerán como Mesías, al mismo que crucificaron, al mismo que azotaron. Gracias por acompañarme en este estudio. Espero que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias esta semana, y el próximo semana les espero para continuar el capítulo 24 de Mateo.